Hallelujah. God is good Aleluya. Dios es bueno all the time. todo el tiempo. Amen. It's a privilege to be with you today. Es un privilegio para mí estar con ustedes hoy. And I believe that God has got a word for us. Y yo creo que el Señor tiene una palabra para nosotros. He's already been speaking to us through the word this morning. Ya nos ha estado hablando a través de la palabra en esta mañana. Amen. Amén. For those who don't know me, a brief introduction. Y para aquellos que no me conocen, quiero darles una introducción muy breve. My name is Colin Hurt. Mi nombre es Colin Hurt. I'm not a gringo. I'm from England. No soy gringo, soy de Inglaterra. And right now my wife and I spend half of every year in Malaysia. Y mi esposa y yo estamos la mitad del año en Malasia. We have been working in there for 34 years now. Y hemos estado allí por 34 años, ya llevamos. And God is moving all over the world. Y Dios se está moviendo por todo el mundo. Amen. Amén. I've got a feeling in my heart that the move of God that is taking place is not going to come from Britain or the United States. Y yo tengo el sentimiento en mi corazón de que el movimiento de Dios no va a venir ni de Gran Bretaña ni de Estados Unidos. I believe that God is raising up a mighty church in Asia and in Africa and in Latin America. Y yo creo que Dios está levantando un gran ejército en Asia, en África y en Latinoamérica. Amen. Amén. And a great move is coming from those centers right now. Y el gran movimiento está levantándose en estos momentos. I want to read a passage in Matthew 28, verses 19 and 20. Y quiero leer el pasaje de Mateo 28, 19 y 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amen. Let's just pray. Father, we come to you in Jesus' name. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. We thank you that your word is truth. Y te damos gracias porque tu palabra es verdad. We thank you that your spirit is the spirit of truth. Y te damos gracias porque tu espíritu es el espíritu de verdad. And we believe that your spirit is going to speak to us truth right now. Y creemos que tu espíritu va a hablarnos verdad ahora. And we give you praise in Jesus' Y name. te damos la alabanza en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to read one more verse. Quiero leer un verso más. Two more verses in John chapter 8, Quiero ir a Juan capítulo 8, verses 31 and 32. versos 31 y 32. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Amen. I want to talk about discipleship. Quiero hablar acerca del discipulado. In Matthew 28, Jesus said, go and make disciples of all nations. En Mateo 28, Jesús dijo: ve y hagan discípulos de todas las naciones. That is, we are to make the nations disciples. Esto es hacer las naciones discípulos. That is very clear in the Greek language. Esto es muy claro en el lenguaje griego. Our objective should be to see whole nations discipled to Jesus. Y nuestro objetivo es hacer toda una nación discípulos de Cristo. But of course, then he goes on and says, baptizing them. You can't baptize nations, you baptize people. Pero después dice: bautízalos. Y tú no puedes bautizar naciones, tienes que bautizar gente.
And so what he's saying is the means by which you disciple nations is by discipling people. Y lo que implica es que la forma de discipular las naciones es discipulando a su gente. I believe that what we have to do is to disciple individuals and disciple churches. Y yo creo que lo que hay que hacer es discipular individuos y después discipular iglesias. Then we can disciple the nations. Y después vamos a discipular naciones. So this is a kingdom message. Esto es un mensaje de reino. I believe that the kingdom of God is coming in power. Y yo creo que el reino de Dios viene en poder. But I believe that for the kingdom to come in power, people who are just attending church have got to become disciples. Y yo creo que para que el reino venga en poder, la gente que está viniendo a la iglesia tiene que convertirse en discípulos. And I just want to look at 4 principles of discipleship. Y yo quiero ver 4 principios del discipulado. I'll tell you what they are first of all. Y yo quiero decirles el primero de todo. The first one is immersion. El primero es inmersión. The second one is instruction. El segundo es instrucción. The third one is impartation. El tercero es impartición. And the fourth one is inspection. Y el cuarto es inspección. Let me repeat those for you. Déjenme repetir los 4. First of all, immersion. El primero es inmersión. Secondly, instruction. Segundo es instrucción. Thirdly, impartation. El tercero es impartición. And the fourth one is inspection. Y el cuarto es inspección. And I believe we can find these in the teaching of Jesus. Y creo que los podemos encontrar en las enseñanzas de Jesús. When Jesus said, go and disciple the nations, he said, this is how you do it. Number 1, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. El primero lo encontramos cuando él dice, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And I think that sometimes we minimize the importance of baptism. Y creo que muchas veces minimizamos la importancia del bautismo. Because people come, they receive Jesus, we baptize them, and they don't really understand what baptism really means. Y venimos y la gente se convierte a Cristo y los bautizamos, pero la gente realmente no está entendiendo el significado de lo que es el bautismo. And so a true understanding of baptism is essential to genuine discipleship. Y un claro entendimiento de lo que es el bautismo es clave para el discipulado. I want us to look at Romans chapter 6, Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, where the Apostle Paul opens up on this whole topic of baptism. donde el apóstol abre todo este tópico acerca del bautismo. Paul is writing a letter to the church in Rome. Pablo está escribiendo una carta a los romanos. And of course, Rome is the capital city of the Roman Empire. Y por supuesto, Roma era la ciudad capital del Imperio Romano. And if you want to capture an empire, you must capture the capital city. Y si tú quieres capturar un imperio, tienes que capturar su capital. And so Paul has never been to Rome, Así que Pablo nunca había estado en Roma, but he is planning to visit Rome, pero está planeando visitar Roma. and he sends ahead a letter of the importance of Christian doctrine. Y él envía una carta con las doctrinas más importantes de la vida cristiana. Because if you're going to disciple a church, they must understand doctrine. Pero porque si vas a discipular a una iglesia, es importante que entiendan las doctrinas. And so Paul writes a very doctrinal letter. Así que Pablo escribe una carta muy doctrinal. And when he writes it, one of the central things is this topic of baptism. Y cuando la escribe, uno de los tópicos centrales tiene que ver con bautismo. Romans 6 verse 1. Just read that in Spanish, please. Romanos capítulo 6, verso 1. Oh, sorry. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
See, in chapter 5, Paul has been talking about grace. En el capítulo 5, Pablo está hablando acerca de la gracia. And in Paul's day and in our day, people misunderstand grace. Y aún en esos días la gente había malentendido lo que implicaba la gracia. For example, there's a man who's very popular on American TV right now. Hay un hombre que es muy popular en la televisora cristiana americana en estos momentos. And they are calling him the Apostle of Grace. Y lo están llamando el apóstol de gracia. And what he teaches is all your past, present, and future sins are already forgiven. Y él lo que está enseñando es que todos tus pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados. So there is never any need for a Christian to repent. Así que no hay ninguna necesidad de que un cristiano se arrepienta. Because all your sins are already forgiven. Porque ya todos tus pecados han sido perdonados. And that was happening in Paul's day. Y eso mismo estaba sucediendo en los días de Pablo. So Paul asked the question, shall we continue in sin so that grace may abound? Y por eso Pablo hace esta pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? And in verse 2 he answers his question, certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? En el verso 2 él responde la pregunta diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? That's the answer. Esta es la respuesta. Dead men do not sin. Un hombre muerto no peca. And when we're talking about discipleship, what we've got to do is start out with that principle of death. Y yo quiero hablar de discipulado empezando con este principio de muerte. Let me just read on and give some emphasis from verse 2 down to verse 8. Y quiero leer desde el verso 2 al verso 8 dando ciertos énfasis. I will give the emphasis in English and then Pastor Luis will give the emphasis in Spanish. Y yo voy a darle el énfasis en inglés y el pastor Luis lo va a dar en español. Verse 2, certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto. 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 Okay? Verse 3, don't you know that as many of us as were baptized into Christ's death, were baptized into Christ, were baptized into his death? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amen? Bautizados. Verse 4, therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verse 5, for if we have been united together in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fuimos plantaron. Amen. Fuimos plantados. Verse 6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verse 7, for he who has died has been freed from sin. Porque el que ha muerto, verso 7, ha sido justificado del pecado. Verse 8, now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amen? Amén. Every time Paul deals with the death of the believer in Christ, it's always past tense. It's always in the past. Cada vez que él trata con el pecado, No. When Paul treats about our death with Christ, cada vez que el Pablo habla de nuestra muerte, lo habla en tiempo pasado.
Always. Siempre lo habla en tiempo pasado. Galatians 2 verse 20. He sido crucificado con Cristo. Galatians 2:20 has been crucified. Amen. Hallelujah. Amén, aleluya. Galatians 5:24. Gálatas 5:24. All who are in Christ have crucified the flesh. Dice, todos los que están en Cristo han crucificado la carne. Amen. Amén. Let me explain. Déjame explicarte. When I was a young Christian, Cuando yo era un cristiano joven, my pastor always preached, you must crucify the flesh. él siempre predicaba, tú debes crucificar la carne. I tried. Y yo traté. And then I read Galatians 2 verse 20. Y entonces yo leí Gálatas 2:20. He sido crucificado. Y dice, he sido crucificado. Then I read Romans chapter 6. Y entonces leí Romanos 6. We died with Christ. Dice, yo morí con Cristo. We were buried with Christ. Fui sepultado con Cristo. And I suddenly realized something. Entonces me di cuenta de algo. Paul never says you must crucify the flesh. Y Pablo nunca dijo, tú debes crucificar la carne. Because the baptismal service is our burial service. Because? The baptismal service is our burial service. Porque el servicio de bautismo es nuestro servicio de sepultura. And you do not bury living people. Y tú no sepultas gente viva. You bury dead people. Y tú entierras gente muerta. Amen. Amén. This is where discipleship starts. Esto es donde el discipulado empieza. It starts with a true understanding of our crucifixion with Jesus. Comienza con un verdadero entendimiento de nuestra crucifixión con Cristo. And yet in so many churches we're starting from the wrong basis. Y muchas iglesias se lo inician con la base equivocada. We are telling people you must crucify the flesh when Paul says it's already crucified. Y empezamos diciéndole a la gente que debe crucificar la carne cuando ya la carne está crucificada. That's why immersion is important. Y es por esto que la inmersión es importante. In some churches they throw water in your face. En algunas iglesias tiran agua en tu cabeza. But when you bury someone, you don't throw dirt in their face. Pero cuando tú entierras a alguien, tú no le pones un poquito de tierra en la cabeza. You put them under the ground. Tú lo colocas bajo la tierra. Amen? Amén. Because they are dead. Porque ellos están muertos. And you bury them. Y tú los entierras. You bury dead people. Tú entierras gente muerta. And so, Y our entonces, baptismal service was our burial service. un servicio de bautismo es un servicio de entierro. Why? ¿Por qué? Because we were already crucified. Porque nosotros ya hemos sido crucificados. And let's see how Paul applies this principle in Romans chapter 6. Vamos a ver cómo Pablo aplica estos principios en Romanos 6. Verse 9, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more, death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Sabiendo que Cristo, verso 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amen. A question. Una pregunta. How many times did Jesus die? ¿Cuántas veces Jesucristo murió? One. Una vez. Amen. He never has to die again. Él no tiene que morir otra vez. Death has no more power over him. La muerte ya no tiene más poder sobre él. Listen what Paul says in verse 11. Miren lo que Pablo dice en el verso 11. Likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hallelujah.
Aleluya. Now, all over the world, I ask Christians a question. How many of you believe that you are alive unto God? En todo el mundo entero yo siempre hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes se consideran vivos para Dios? Every Christian always says, yes, I'm alive unto God. Todos los cristianos dicen, sí, yo estoy vivo para Dios. Then I ask them, and how many of you believe that you're dead unto sin? Not so sure. Y a todos yo les pregunto, ¿cuántos están muertos para el pecado? Y muchos responden, yo no estoy seguro. Because they've been taught, you've got to crucify the flesh. Porque ellos han pensado, tienes que crucificar la carne. And so they're not quite sure whether the flesh is dead or not. Así que ellos no están seguros si la carne está crucificada o no. But Paul puts it that way around. Reckon yourselves to be dead indeed unto sin. Y Pablo lo pone de esta forma. Así que ya ustedes están crucificados. Verse 11. Reckon yourselves to be dead indeed unto sin. Así también ustedes considerados muertos al pecado. Amen? Amén. That word reckon there means exercise faith and believe. Esta palabra considerado significa ejercita la fe y cree. It's the same word which is used when Abraham was told by God to sacrifice Isaac. Y es la misma palabra que se usó cuando a Abraham se le pidió que fuera a sacrificar a Isaac. And it says, Abraham reckoned that God was able to raise him from the dead. Y dice que Abraham sabía que Dios era capaz de levantarlo de los muertos. Amen? Amén. It's a faith word. Es una fe, una palabra de fe. If the Bible says I'm dead to sin, I believe it. Si la Biblia dice que debo considerarme muerto al pecado, Amen? If the Bible says I'm alive unto God, I believe it. si la Biblia dice que yo estoy vivo para Dios, yo lo creo. I don't believe I'm alive unto God, but I'm not sure whether I'm dead unto sin. Yo no digo que estoy vivo para Dios, pero no estoy seguro acerca de que estoy muerto. This is where discipleship starts. Esto es donde el discipulado empieza. Jesus said, make disciples, baptizing them. Y la Biblia dice, haz discípulos bautizándolos. And when you baptize them, that's a funeral service. Y cuando lo bautiza, le está celebrando su servicio funeral. And you only bury dead people. Y tú solamente sepultas gente muerta. A few years ago, we buried my wife's best friend. Hace unos años enterramos a la mejor amiga de mi esposa. She was not yet 50 years old. Y ella no era ni siquiera, tenía 50 años. But one of her aunts had been, a few years before, had died. Pero cuando su tía unos años antes había muerto, And they were putting her in the coffin to bury her. y la colocaron en la urna para enterrarla, When she came alive, pero entonces ella vino y volvió a la vida. she was not really dead. Ella realmente no estaba muerta. The doctor had written out the death certificate, but she wasn't dead. El doctor había escrito su certificación de muerte, pero realmente no estaba muerta. So my wife's friend was terrified of being buried and not being dead. Y la amiga de mi esposa estaba aterrorizada porque ella pensaba que podía ser sepultada sin estar muerta. So when we put her in the coffin, we put a mobile phone inside with a spare battery. Y cuando se colocó en la urna, se le puso un teléfono celular con una batería extra. So that if she woke up in the coffin, she could call, help. Porque si ella se despertaba dentro de la urna, ella podía llamar a alguien. Some Christians are like that. Algunos cristianos son así. They're not sure whether they're dead or not. Ellos no están seguros si están muertos o no. So they're calling out just in case. Así que ellos están llamando por si acaso. We've got to be absolutely sure that discipleship starts with people who've already died. Nosotros tenemos que estar seguros de que el discipulado empieza con gente que está muerta.
and have been raised from the dead. y han resucitado de And los muertos. Romans 6:11 is an important verse for discipleship. Así que Romanos 6:11 es un discípulo clave para el discipulado. Hallelujah. Aleluya. Reckon yourselves to be dead indeed unto sin. Así también ustedes considerados muertos al pecado, And alive unto God pero vivos para Dios in Christ Jesus our en Lord. Cristo Jesús, Hallelujah. Señor nuestro. But then the other application is in verse 12. Pero la otra aplicación está en el verso 12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. A better way of rendering the Greek would be, therefore, stop allowing sin to reign as king in your life. Otra forma de traducir esto dice, no le permitas al pecado que reine, o sea, el rey en tu cuerpo mortal. Amen? Amén. Because dead people do not sin. Porque la gente muerta no peca. You know, when I was a boy, I was terrified of the graveyard near my house. Cuando yo estaba muchacho, yo estaba aterrorizado de ser The de cemetery. un cementerio que estaba cerca de mi casa. My father told me, do not be afraid of those inside the cemetery, be afraid of those outside the Y mi cemetery. papá me decía, no te asustes de los que están dentro del cementerio, asústate de los que están fuera del cementerio. Those inside the cemetery cannot hurt you. Los que están dentro del cementerio no te pueden hacer nada, ningún daño. Amen? Amén. Because dead men do not sin. Porque los muertos no pecan. And once we believe that we have been crucified with Christ, we can then say no to sin. Así que cuando creemos que hemos sido crucificados con Cristo, entonces no vamos a pecar. And if we believe we have been raised up with Christ, we can say no to sin. Y cuando creemos que hemos sido levantados con Jesucristo, le podemos decir no al pecado. That's why immersion is important. Esta es la razón por la cual inmersión es importante. But correct teaching about immersion is also important. Pero la enseñanza correcta acerca de la inmersión también es importante. Immersion is our funeral service Porque la inmersión es nuestro servicio funeral. because we have already died to sin. Porque ya nosotros hemos muerto al pecado. So immersion demonstrates what we are in Christ. Porque la inmersión demuestra lo que somos en Cristo Jesús. Hallelujah. Aleluya. That's the first step in discipleship. Este es el primer paso en el discipulado. Then the second is instruction. El segundo es instrucción. Jesus said, baptizing them and teaching them to obey everything I have commanded you. Dice, bautízalos y enséñales todas las cosas que les he mandado en Cristo Jesús. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. And the important step in discipleship is teaching disciples what Jesus commanded. Lo que instruye es que se le enseñe a los discípulos lo que Cristo les mandó. And also what he taught. Y también lo que Cristo les enseñó. Because Jesus said, if you continue in my teaching, you are my disciples. Porque Jesucristo dijo, si tú te mantienes en mi enseñanza, tú eres mi discípulo. We don't have time today to go through all the commandments of Jesus. No tenemos tiempo para ir en todos los mandatos de Jesucristo. But the commandments of Jesus are just as important today as they were when he gave them 2,000 years ago. Pero los mandamientos o los mandatos de Jesús son tan importantes en el día de hoy como lo fueron cuando Él se los dio a los 12 Let me discípulos. just tell you some of the things he commanded. Déjenme decirles solo algunas de las cosas que Él mandó. He commanded us to repent. Él nos mandó a nosotros a arrepentirnos. A friend of Brother Terry and I the other day said, repentance is my best friend. Y un amigo en común con
el hermano Terry dijo, arrepentimiento es mi mejor amigo. Amen? Amén. Because repentance isn't something we do only once. It's a continual attitude of heart. Porque arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez, es algo que hacemos continuamente porque es una actitud del corazón. Amen? Amén. Because even in the book of Revelation, Jesus writes to the churches there and he tells them, repent. Porque aún en Apocalipsis, Jesús escribe a las iglesias y le dice, arrepiéntete. Amen. Amén. So this teaching is that Christians do not need to repent is not biblical. Esta enseñanza que dice que no necesitas de arrepentirte no es bíblica. If you are a married man, you need to repent quite often. Si tú eres un hombre casado, necesitas arrepentirte muy frecuentemente. I don't mean repent about being married. Repent about your attitude towards your wife. No estoy diciendo que necesitas arrepentirte de haberte casado, pero sí de lo que tú le haces a tu esposa. Amen. You knew that. I'm glad. Amen. Yo sabía eso, por eso es que por lo cual yo digo amén. Jesus also commanded us to believe. El Señor también nos mandó a creer. Faith is very important. La fe es muy importante. So this is what we teach the disciples. Así que esto es lo que le enseñamos a los discípulos. Because you know sometimes our faith can get weak. Porque tú sabes que muchas veces nuestra fe se debilita. Amen. Amén. Jesus commanded us to be born again. Jesucristo nos dio la orden de nacer de nuevo. You cannot enter the kingdom of heaven unless you're born again. No puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Jesus commanded us to receive the Holy Spirit. Jesús nos ordenó que recibiéramos al Espíritu Santo. It isn't an option, it's a commandment. No es una opción, es una orden. Amen. Amén. And so when we're talking about to disciples about being filled with the Holy Spirit, it's a commandment of Jesus. Y cuando les dijo a los discípulos que fueran llenos del Espíritu Santo, es una orden de Jesús, es un mandamiento. Jesus commanded his disciples to follow him. Jesús le dio la orden a sus discípulos de seguirlo. That's what it means to be a disciple. Esto significa ser discípulo, It's to be a follower of Jesus. ser un seguidor de Jesús. And so this is one of the instructions we give to disciples. Esta es una de las instrucciones que le damos a los discípulos. Jesus commanded us to pray. Jesús nos dio el mandato de orar. Amen. Amén. People who don't pray are being disobedient to Jesus. Gente que no ora son gente que son desobedientes a Jesús. I share this all over the world. Yo comparto esto por todo el mundo. The most important thing I do every day is not teach God's word. It is not when I teach God's word. That's not the most important. Lo más importante que yo hago no es cuando yo enseño la palabra de Dios. The most important thing I do every day is worship the living God. Lo más importante que yo hago cada día es adorar al Dios And seek his face in intercession. y buscar su rostro en intercesión. My major ministry is intercession. Mi mayor ministerio es intercesión And my teaching springs out of my intercession. y mi enseñanza brota de mi intercesión. Jesus commands us to search the scriptures. Jesucristo nos da la orden de escudriñar las escrituras. That's what we teach the disciples. Eso es lo que le enseñamos a los discípulos. It is impossible to be a disciple and not read the Bible. Es imposible no ser discípulo sin estudiar la Biblia. Amen. Amén. I gave my life to Jesus 50 years ago this year. Yo me entregué a Jesucristo hace 50 años. I was 18 years of age. Yo tenía 18 años cuando So me now convertí. you know I'm 68. No, ahora tú puedes sacar la cuenta y sabes que tengo 68. I'm going to be 69 in December. Y voy a tener 69 en diciembre. So if you ask my wife, how old is Colin? She says 70 next year. Ella te va a decir, si tú le preguntas a mi esposa, ¿qué edad tiene Colin? Ella te va a decir, él va a tener 70 el año siguiente. Okay, but I'm not 69 until December. Pero yo no voy a tener
sino 69 en diciembre. I have been seriously studying the Bible for 50 years. Yo he estado estudiando seriamente la Biblia por 50 años. And I get more joy today than I did 50 years ago. Y yo tengo más gozo hoy estudiándola que hace 50 años. Because the Bible is like God himself, it's infinite. Y la Biblia es como Dios mismo, es infinita. Jesus commands us to let our light shine before men. Jesús nos da la orden de que nuestra vida alumbre a los hombres. Because the church is the light of the world. Porque la iglesia es la luz del mundo. And we want the kingdom of God to come. Y yo estoy pidiendo que el reino de Dios venga. And the kingdom of God comes when that light radiates. Y el reino de Dios va a venir cuando esa luz brille. I believe that the church should be a model of how family should function. Yo creo que la iglesia tiene que ser un modelo de cómo la familia debe funcionar. I was talking to Pastor Luis and Corey earlier this year. Yo estuve hablando con el pastor Luis y la pastora Corey antes en este año. About the relationship between husband and wife. Estuve hablando acerca de la relación entre esposo y esposa. And how important that is. Y cuán importante es esto. Because in the United States, for example, divorce is very, very high. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la rata de divorcio es muy alta. In the church, it should be different. Y en la iglesia debería de ser diferente. In the world, unfaithfulness is very high. En el mundo la infidelidad es muy alta. In the church, it should be different. Pero en la iglesia debe ser diferente. Amen. Amén. I have been married to the same woman for 45 years. Yo he estado casado con la misma mujer por 45 años. She's my first wife. Y ella fue mi primera esposa. And she's my last wife. Y ella va a ser mi última esposa. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Because when Paul is talking about marital relationship in Ephesians 5, he says, but I am speaking about Christ and the church. Y cuando Pablo está hablando acerca de la relación entre esposo y esposa, él dice, pero yo estoy hablando acerca de la relación entre Jesús y la iglesia. In other words, every time a marriage breaks down in the church, it's giving a wrong picture of Jesus and the church. Y por eso, cada vez que se rompe un matrimonio en la iglesia, está dando un cuadro equivocado de la relación Cristo-iglesia. So that's why we disciple people and teach them it's important. Y es por esto que es importante discipular a la gente y darles la enseñanza. And also we've heard from Pastor Luis today about our attitude towards finance. Y escuchamos al pastor Luis en esta mañana hablarnos acerca de nuestra actitud, acerca de las finanzas. I believe we should be shining a light into this world of how we should deal with financial things. Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que alumbrar al mundo en cómo nosotros manejamos las finanzas. Amen? Amén. Because the world has got it wrong. Porque el mundo lo ha hecho mal. The politicians have got it wrong. Los políticos lo han hecho mal. But we've got it right. Pero nosotros tenemos que hacerlo bien. Amen? So we let our light shine. De nuestra vida brille. Jesus commanded us to get ready for his return. Jesucristo nos dio la orden de estar listo para su retorno. Jesus commanded us to love God. Jesús nos dio la orden de amar a Dios. He told us the greatest commandment is you shall love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Él nos dijo que el mayor mandamiento es que amáramos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Amen. Amén. Jesus commanded us about our responsibility to other human beings. Jesucristo nos dio mandamiento de nuestra responsabilidad con otros seres humanos. He commanded us about evangelism. Nos dio la orden o el mandato acerca del evangelismo. Many, many things that Jesus commanded his disciples. Muchas cosas que Jesús les mandó a sus discípulos. And they are the things we should be instructing disciples within the church.
Y luego las cosas que nosotros tenemos que instruir a los discípulos en la iglesia. Amen? Amén. But it's not only his commandments, it's also his teaching. No es solo sus mandamientos, es también sus enseñanzas. Jesus taught many things which were not direct commandments, but which are important for our Christian lives. Y Jesucristo enseñó muchas cosas que no eran exactamente mandamientos, pero son importantes para la vida cristiana. Amen? Amén. Some of the most important teaching of Jesus is in the Sermon on the Mount. Algunas de estas enseñanzas importantes están en el sermón de la montaña o el sermón del monte. In Matthew 5 through 7. En Mateo 5 Cinco. hasta el 7. And I think they are kingdom principles. Y yo creo que estos son principios del reino. Just turn with me to Matthew chapter 5. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Let me read verse 1. Seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying. Déjeme leer desde el verso 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amen. Amen. So Matthew 5, from chapter 5 to chapter 7 is for disciples. Así que Mateo 5 al 7 es para los discípulos. And so when Jesus said, teaching them to obey everything I've commanded you, I believe this is an essential part of training in discipleship. Cuando Jesús dijo que les enseñara todas las cosas que él les había enseñado, yo creo que lo que dice aquí es esencial para los discípulos. But it's also kingdom truth. Pero también son verdades del reino. Verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. El verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. And then verse 10, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. El verso 8 dice, el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amen? Amén. So it's truth for disciples and it's kingdom truth. Por eso es cierto, es una enseñanza de los discípulos, pero también es una enseñanza de discípulos, pero una enseñanza de reino. All over Mexico last week, I was teaching the important truth. Yo estaba en México la semana pasada enseñando una verdad muy importante. I was getting people to pray with me what Jesus taught us to pray. Y le estaba enseñando a la gente a orar como Jesús nos enseñó que orásemos. Venga tu reino. Dice, your Amen. kingdom come. Venga tu reino. Your kingdom come. Hágase tu voluntad. You will Amen. be done Como en el cielo, like in heaven, también en la tierra. Amen. as is in the heaven, in the air. Amen. Hallelujah. Amén. Aleluya. Because I believe the kingdom of God is coming in power. Porque yo creo que el reino de Dios viene en poder. But I believe I had a revelation from God. Pero yo creo que tengo una revelación de parte de Dios. God is cleaning house. Dios está limpiando su casa. Amen. Anything in his kingdom that offends, he's going to take it out. Y todo aquello que en la iglesia le ofende, lo está echando fuera. Because before Jesus said, venga tu reino, Porque antes de que Jesucristo diga, venga tu reino, he taught us to pray, santificado sea tu nombre. porque antes de que diga, venga tu reino, Él dice, santificado sea tu nombre. And Hallowed be your God name. spoke to me and said, my kingdom cannot come where my name is not honored. Y lo que yo les estoy diciendo es que su reino no puede venir hasta que su And nombre no sea santificado. My name cannot be honored when leaders are living in unfaithfulness to their wives. Y mi nombre no va a ser honorado cuando los líderes no están
viviendo vidas que le honren. Because a little leaven leavens the whole lump. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. It corrupts the whole church. Eso corrompe toda la iglesia. And the kingdom cannot come while there's the kind of uncleanness. Y el reino no puede venir con este tipo de perversión. And God is cleaning house. Y Dios está limpiando la casa. Amen. Amén. He's going to remove anything from his kingdom that causes offense. Y Él va a remover todo aquello dentro de su reino que le traiga ofensa. And so we need to get our lives right. Así que necesitamos que nuestras vidas estén correctas delante de Dios. And so read through the Sermon on the Mount. It's instructions for disciples concerning the kingdom. Y todo lo que tiene que ver con el Sermón del Monte son enseñanzas a los discípulos para que anden conforme al reino. Amen. Let me just tell you 10 things that I discover in the Sermon on the Mount. Y déjenme decirles 10 cosas que yo he descubierto en el Sermón del Monte. It's also a book of foundations. Y son cosas que son fundamentales. Because Jesus then gives the parable at the end about the man building his house upon the rock and the man building his house upon the sand. Y porque está hablando cosas que cuando dice del hombre que construyó su casa sobre la roca o construyó su casa sobre la arena. And he talks about these words of mine. Y él habló acerca de estas palabras, de estas mis palabras. Verse 24 of chapter 7. Y en el Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. And when he said these sayings of mine, he's talking about the Sermon on the Mount. Y cuando él está hablando que oye estas palabras, él está hablando acerca del Sermón del Monte. So they are foundational principles for disciples. Entonces aquí hay verdades fundamentales para el discipulado. And they are foundational principles for the kingdom. Y hay verdades fundamentales para el reino. And there's the foundation of character. Hay una verdad fundamental para el carácter. There's the foundation of the church. Hay un fundamento de la iglesia. There's the foundation of God's word. Hay un fundamento de la palabra de Dios. There's the foundation of giving, financial giving. Hay un fundamento para dar financieramente. There's the foundation of prayer. Hay un fundamento de oración. There's the foundation of fasting. Hay un fundamento para el ayuno. There's the foundation of finance. Hay un fundamento para las finanzas. There's the foundation of making judgments. Hay un fundamento para hacer el juicio. There's a second foundation of prayer. Hay un segundo fundamento acerca de la oración. There's a foundation of genuine relationships. Y hay un fundamento para relaciones genuinas. I've gone through them very quickly. I dealt with that very quickly. Y quiero tratar con esto muy rápidamente. But I believe that this is the instruction we give to disciples. Pero yo creo que estas son las instrucciones que le damos a los discípulos. So immersion demonstrates what we are in Christ. Así que inmersión nos demuestra lo que somos en Cristo. Instruction reveals what we are to become in Christ. Pero la instrucción nos revela lo que nosotros vamos a venir a hacer en Cristo. Amen. Amén. Then the third principle is impartation. El tercer principio tiene que ver con impartición. This is one step further than instruction. Esto es un paso más allá de instrucción. It is spending time with disciples and imparting to them who we are. Es gastar o usar de tiempo con el discípulo para impartir lo que somos. Amen. Amén. That's very important. Esto es muy importante. Some leaders bring instruction but do not bring impartation. Algunos líderes traen instrucción pero no traen impartición. And what they say is, do what I tell you, don't do what I do. Y son los que dicen, haz lo que yo te digo pero no hagas lo que yo hago.
And some even say, don't imitate me, imitate Jesus. Y dice, algunos dicen, no me imites a mí, imita a Jesús. No, Paul says, imitate me as I imitate Christ. Pero Pablo dijo, imítame a mí así como yo imito a Cristo. And in the kingdom, we need leaders who are living the life so that people can follow them. Pero en el reino necesitamos gente que la gente pueda imitar y seguirles. Let's have a look first of all at Jesus himself. Vamos a ver lo que Jesucristo mismo dice. Mark chapter 3, Vamos a Marcos capítulo 3, verses 13 to 15. Mark 3, 13 to 15. Marcos 3 del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amen. Amén. Some important principles here of impartation. Así que un principio importante aquí de impartición. The first one is selection. El primero es selección. Jesus called to him those he wanted. Jesús llamó a estar con él a aquellos que él quiso. Amen. Amén. Because we cannot impart to 1,000 people. Porque no podemos impartir a 1000 personas. So every person who wants to disciple others must select those that he's going to invest his life into. Así que todo aquel que desee ser discípulo tiene que escoger a aquellos en los cuales él se va a invertir. That's what Jesus did. Eso fue lo que hizo Jesús. Selection. Selección. The second thing is presence. La segunda cosa es presencia. That they might be with him. Ellos deben estar con él. Amen. Now I believe every one of us should spend time with Jesus every day. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener tiempo con Jesús todos los días. But I believe if we're discipling people, we must spend time with them. Pero creo que si vamos a ser discípulos tenemos que tener tiempo con ellos también. You cannot be a long-range discipler. Tú no puedes ser un llanero solitario, un discipulado de llanero solitario. Discipulador llanero solitario. Discipulador. See? Okay. So there's selection, there's presence. Así que la selección, presencia. The third thing is commission. El tercero es comisionamiento. That he might send them out to preach. Él tiene que enviarlos a predicar. Amen. Amén. Those we're discipling, we should then encourage to go out. Aquellos que son discipulados deben ser motivados a salir. And then the fourth thing is empowerment. Y el cuarto es vigorizarlos, energizarlos. O empoderamiento. O Verse darle poder. 15. In verse 15, he gave them authority to drive out demons. Y en el verso 15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. So let me repeat those four things. O sea, Selection, Déjeme repetir estas 4 cosas. Selección, presence, presencia, commission, comisionamiento empowerment. y poder o empoderamiento. Empoderamiento. I like that. It's a good word. Oh. Is it? New word. I like it. Amen. Hallelujah. Now I want to have a look at that. That's in the life of Jesus. But I want to now look at how Paul applied those principles. Pero eso fue en la vida de Jesús. Ahora quiero ver cómo Pablo aplica esto. Acts chapter 16 verses 1 to 3. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16, versos 1 al 3. Hechos 16, 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí
había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amen. Amen. Paul wanted to take him on the journey. Pablo lo quería llevar en un viaje. He selected this young man, Timothy. Él seleccionó a este hombre joven, Timoteo. Amen. Amén. Because even Paul could not disciple everyone that he met. Porque aún Pablo no podía discipular a todos aquellos que él conoció. So he selected certain people. Así que él seleccionó cierta gente. It wasn't only Timothy, but you can read about the ones he selected in other passages. No fue solamente Timoteo, pero tú puedes leer acerca de los que él seleccionó en otros pasajes. So that's selection. Esto es selección. And then Acts 17 verse 15. Después en Hechos 17, Verse 15. 15. 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden por Salas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amen. He wanted them to join him. Entonces vemos que él quería que se estuvieran juntos con él. Amen. Amén. He wanted them to be with him. Quería que estuviesen con él. Hallelujah. Amen. He spent time with these young men, discipling them. Él le dio tiempo para que estuviera con él, le discipuló. And we know why. ¿Por qué? If you read Philippians 4 and verse 9, Si leemos en Filipenses capítulo 4, verso 9, dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. amen. He said, and that which you have seen in me, put Lo- into practice. Lo que has visto en mí, ponlo en práctica. Amen. Amén. That's why Paul wanted these young men with him, so they could see his manner of life and put it into practice. Y es por esto que quería que este hombre joven estuviese con él, para que pudiese ver las cosas y ponerlas en práctica. He didn't say, oh, just listen to what I teach and do that, but don't look at me. Él no decía, oh, escucha lo que yo estoy enseñando y trabaja en esto, pero no me veas a mí. No, he said, what you've seen in me, put it into practice. Si él podía decir, lo que tú has visto en mí, ponlo en That is práctica. a very great responsibility. Esto es una gran responsabilidad. If other disciples are like you, what kind of disciple are they going to be? Y si tú me ves a mí, porque vas a ver qué clase de discípulo yo quiero que tú seas. That's very important. Esto es muy importante. Then, so we've seen selection and presence. Así que hemos visto la selección, la presencia, Now commission. ahora el comisionamiento. 1 Corinthians 4 verse 17. En primera de Corintios capítulo 4, no, 4 4 verso 17. 17. Primera Corintios 4, 17. 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amen. I am sending Timothy. Yo estoy enviando a Timoteo. Once he had imparted to him, he was able to commission him. Cuando él ya le ha impartido a él, entonces él es capaz de comisionarlo a él. I know some pastors who are afraid to send people out because they think they're going to fail. Yo conozco algunos pastores que están siempre preocupados o no les gusta enviar gente porque están preocupados de que fallen. That means they do not believe that what they've been imparting has been of great value.
Esto significa que ellos no están seguros de que lo que hayan impartido sea de algún valor. And so all the time they are holding on to those people because they have not really trained them successfully. Ellos están todo el tiempo reteniendo a esta gente porque ellos no creen que la hayan entrenado exitosamente a estas personas. But Paul was not afraid to send this young man because he knew now he has the quality that is required to go and be a commissioned person to the church in Corinth. Y ahora Pablo está enviando a este joven para que pueda impartir porque está seguro de lo que él ha impartido en él. Hallelujah. Aleluya. And then the final thing was empowerment. Y la última es la palabra que dice mi esposa. Empoderamiento. Empoderamiento. Hallelujah. Good word. Empoderamiento. 1 Timothy chapter 1 verses 1 to 4. Primera de Timoteo capítulo 1. Versos 4. No, 1 a 4. Versos 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Amen. And he said, so that you may command them. Para que tú puedas ordenarles a ellos. Verse 3. Verso Yeah. 3. Para que mandases a algunos. Amen. So that you may command them. That is empowerment. Para que mandases. Esto es darle poder. And also in the same chapter, verses 18 and 19. En el mismo capítulo, versos 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. He said, Timothy, there have been prophecies over you, and by that prophetic word, you can fight the good fight. Dice, para que conforme a esa profecía que te recibiste tú puedas pelear la buena pelea. Amen. Pastor Luis was talking about fighting the good fight of faith. El pastor Luis estaba hablando acerca de pelear la buena batalla de la fe. And that prophetic word empowered Timothy to fight. Y esta palabra profética le dio la capacidad a Timoteo de pelear la buena batalla. Amen. That's impartation. Esto es impartición. And in discipling people, that should be our objective. Y en el discipulado, esto debe ser nuestro objetivo. Amen. That we select them. Que los seleccionemos. We spend time with them. Que tengamos presencia. Que We commission them. Que los comisionemos. And we empower them. Y que impartamos, que les demos autoridad. He doesn't say, Timothy, before you command them, you better phone me and make sure it's okay. Esa no la agarré. Es necesario telefonar a mí. Dice, antes que... Dice, Timoteo, no te vayas y empieza a llamarme a mí para estar seguro que lo estás haciendo bien. No, he has now got empowerment. No, él le ha dado poder. I believe apostles have the ability to give empowerment. Yo creo que los apóstoles tienen la capacidad de dar poder. So that when people go out with that empowerment, they don't always have to check back, make sure it's correct. They know they have the power of God.
Por eso no tienen que estos discípulos estar llamando y estar rechequeando que todo está bien, porque ellos ya tienen el poder y la autoridad. So impartation demonstrates what we must become in Christ. Por eso impartición va a demostrar lo que vamos a hacer en Cristo Jesús. Amen. And then the final thing is inspection. Así, y la parte final es inspección. And what I mean by that is making disciples responsible and accountable. Y lo que implica esto es hacer a los discípulos responsables y que sepan dar cuenta. 2 Timothy 3 verses 16 and 17. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. 16 y 17. 16 y 17. 2 Timothy 3, 16 to 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hallelujah. Aleluya. All scripture is inspired by God. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amen. Amén. All scripture. Toda la escritura. And it is useful for teaching, Y es útil para enseñar, that is imparting truth. para impartir verdad. Secondly, for rebuking. Segundo, para redarguir. And what that word means is making people responsible for their actions. Y lo que significa esta palabra, hacer a la gente responsable por sus acciones. That's why I call it inspection. Y es por esto que yo lo llamo inspección. We teach them the truth and then we say, are you putting that truth into practice? Y nosotros le enseñamos la verdad y le vamos a preguntar, ¿estás tú así poniendo estas verdades en práctica? Teaching makes us aware of the principles of discipleship. La enseñanza nos hace a nosotros darnos cuenta de los principios de la palabra. Rebuking makes us accountable for the principles of discipleship. Redarguir nos hace a nosotros ser gente que sabe dar cuenta de esos principios. Correcting makes us accept the principles of discipleship. Corregir nos hace aceptar esos principios del discipulado. And training gives us the ability to fulfill the principles of discipleship. Y la instrucción nos hace, Entrenamiento. el entrenamiento nos hace, Habilidad. nos da la habilidad de poner, Yes. de cumplir estos principios de la palabra. Amen. O del discipulado. Hallelujah. Aleluya. And all of those four aspects are important. Y estos cuatro aspectos son importantes. Some leaders are quite good at teaching. Son líderes que son, algunos líderes van a enseñar, But they're not good at rebuking. pero algunos líderes son buenos en enseñar, pero no son buenos. That is, when redarguyendo. someone is not living the truth, they don't get corrected. Y ellos cuando no viven la verdad no están recibiendo la corrección. I believe it's an important part of discipling. Yo creo que esta es una parte importante del discipulado. 2 Timothy 4 verse 2. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amen. Amén. It's that Spanish word there, reprende. Amen. Reprende. Any leader who does not rebuke will not produce disciples. Aquel que no redarguye no produce discípulos. The problem you have in the church these days, if you rebuke them, they go to a church where they will not be rebuked. El problema que tienes en la iglesia en el día de hoy es que si tú vienes y los redarguyes, entonces se van a una iglesia donde no los regañan. Many years ago, I came to Texas to be the pastor of a church. Hace muchos años
que vine a Texas, hace muchos años atrás yo vine a Texas para ser pastor de una iglesia. And a mutual friend of ours came to see me. Y un amigo mutuo vino a verme. He said, Colin, you're the new man in Texas. I've come to tell you something important. Y me dijo, Colin, tú eres un hombre nuevo en Texas y quiero decirte algo. Every Texan is his own pastor. Y dice, cada tejano es su propio pastor. That is, you cannot rebuke them, Tú no los puedes regañar. or they'll go to another church. Porque si no se van a otra iglesia. Well, hallelujah, the other church are welcome to have them. Oh, aleluya, hay otras iglesias que le dan la bienvenida. Let the rebels all get together in one church. Y haz que todos los rebeldes se vayan a una sola iglesia. But any leader who is not prepared to rebuke cannot produce disciples. Pero un líder que no está dispuesto a redarguir no va a producir discípulos. 50 years ago, my pastor led me in the sinner's prayer. Hace 50 años mi pastor me llevó a la oración de arrepentimiento. And the rebuking started right then. Y el redarguir o el reprender empezó desde ese momento. He rebuked me the day I got saved. Él me reprendió desde el primer día que yo fui salvo. He rebuked me the following Sunday. Él me empezó a reprender el siguiente domingo. And 50 years later, he still rebukes me. Y estamos al año 50 y todavía me regaña. And he's my best friend in the world. Y él es mi mejor amigo en todo el mundo. Amen? Amén. Because I've learned to accept the rebuke of a man of God. Porque yo aprendí a aceptar la reprensión de un hombre de Dios. Titus chapter 2 verse 15. En Tito capítulo 2, capítulo 2, verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Hallelujah. Nadie te menosprecia. Amen. Rebuke with all authority. Reprende con toda autoridad. This is another man that Paul has discipled, Titus. Esto es otra orden que Pablo le da a otro de sus discípulos, a Tito. He said, Titus, I am empowering you to rebuke people. Y dice, Tito, yo te he dado el poder para que reprendas con autoridad. And do it with all authority. Hazlo con toda autoridad. And if they don't like it, let them go. Y si no les gusta, déjalos que se vayan. But you cannot produce disciples if you are not prepared to rebuke. Pero tú no puedes producir discípulos si no estás preparado. And to rebuke Para means to make reprender. people accountable. Y para hacer a esos gente que aprendan a dar cuentas. You make them accountable for their obedience to the commandments of Jesus. Y tú los vas a hacer gente que sepa dar cuenta cuando les enseñas los mandamientos de Jesús. You tell them, this is what Jesus said, are you living it? Y tú le vas a decir, esto es lo que Jesús dijo, ¿lo estás viviendo? And if you are not living it, you must live it. Y si no lo estás viviendo, debes vivirlo. He makes the disciple accountable for the teachings of Jesus. Vas a hacer a los discípulos que aprendan a dar cuenta con las enseñanzas de Jesús. This is what Jesus taught us. Esto fue lo que Jesús nos enseñó. And you are accountable for living it. Y tú tienes que estar dándote cuenta de lo que estás viviendo. We make them accountable for all the conditions of discipleship. Tenemos que aprender a dar cuenta de todas las condiciones de cómo And I'll somos tell you why. discípulos. Y te voy a decir por qué. If we don't make them accountable today, God will in the day of judgment. Pero te voy a decir por qué. Porque si no lo hacemos en el día de hoy, vamos a tener que hacerlo en el día del juicio. I would rather be accountable today than in that day. Y yo prefiero dar cuenta hoy que tener que dar cuenta ese día. See, one thing that is lacking in the modern church is the fear of God. Una de las cosas que está faltando en la iglesia del día de hoy es el temor al Señor. But I'll say this, friends, God is coming to clean house. Pero les estoy diciendo que Dios está viniendo para limpiar la casa.
Because his kingdom is coming in power. porque su reino viene en poder. Amen. Amén. And if we have to have some Ananias and Sapphira die in the church, God will do it. Y si tiene que haber un Ananías y Zafira morir en la iglesia, Dios lo va a hacer. Because it is time for the kingdom to be purified. Porque es el tiempo para que la iglesia sea purificada. And so we must make disciples. Así que debemos hacer discípulos. The church is full of people who come to church on Sunday, but they are not discipled. La iglesia está llena de gente que viene el domingo, pero ellos no son discípulos. And the kingdom cannot come when we have so much dead wood in the church. Pero el reino no puede venir cuando hay tanta madera muerta en la iglesia. Amen. Amén. We want living trees. Dios quiere árboles vivos. Amen. vivientes. Amén. Planted by the rivers of water, Dice que están plantados junto a corrientes de agua bringing forth fruit in season. y trayendo su fruto a su tiempo. And so Jesus said, go and make disciples. Y Jesús dijo, ve y haz discípulos. He did not say, go and fill church buildings Y él nos dijo, vayan y llenen los edificios de la iglesia. with people who think they are saved by grace and they are not. Y por gente que cree que son salvos por gracia, pero no son. Yeah, I will just share this. Y quiero compartirles esto. I've talked about a certain man who's very popular on television. Yo hablo acerca de una persona que es muy popular en televisión. And I don't very often do this, but I'm going to name a name. Y yo muy pocas veces hago esto, pero voy a dar un nombre. His name is Joseph Prince. Su nombre es Joseph Prince. He's very popular. Él es muy popular. He's telling you all your sins are forgiven, past and present and future. Él está diciendo que todos tus pecados son perdonados, pasado, presente y futuro. Earlier this year, I was at lunch with several church leaders in Malaysia. A principio de este año yo estuve sentado con varios líderes en la iglesia de las iglesias de Malasia. And someone told me, wow, I really like a lot of his teaching. Y uno de ellos me dijo, realmente me gustan mucho las enseñanzas de este hombre. I said, please don't say that to me. Y le dije, por favor, no me digas eso a mí. He is a heretic who is sending people direct to hell. Porque él está enviando gente directamente al infierno. Because if they do not repent of their sin and confess their sin, they're going to hell. Porque si ellos no se arrepienten y confiesan su pecado, van a ir directo al cielo. And al he is infierno. telling them it is not necessary Y to él les está repent. diciendo que no es necesario It's not arrepentirse. necessary to confess your sins. Y está diciendo que no es necesario confesar tus pecados. So he is sending people direct to hell by his teaching. Y él está enviando gente directamente al infierno por su But the enseñanza. worst thing is his teaching is completely anti the kingdom. It's against the kingdom. Pero lo peor es que su enseñanza es completamente en contra del reino. Because it is not producing disciples. Porque no está produciendo discípulos. It's not producing people who've got a passion to shine in this world for Jesus. Porque está produciendo gente que no tiene pasión por brillar por Jesucristo. It is not producing people that we can commission and send out. Porque no está produciendo gente que podamos comisionarlos y enviarlos. And that's what we want to do with disciples. Y esto es lo que nosotros queremos hacer con el We discipulado. want to empower them to go and change the world for Jesus. Pues nosotros queremos que tengan poder para ir y conquistar al mundo para Jesús. Amen. Amén. Let's just come to the Lord in prayer right now. Vamos a orarle al Señor ahora. Lord, we want to thank you for every disciple here today. Señor, te queremos dar gracias por cada discípulo que está aquí. And I believe that disciples reproduce disciples. Y yo creo, Dios, que los discípulos reproducen discípulos. And I pray that the principles of discipleship we have seen will be employed in our lives. Y, Señor, estamos orando para que los principios de discipulado que hemos enseñado sean vividos o reproducidos en estas vidas. So that your kingdom will come in power. Para que tu reino pueda venir en poder. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Thank you. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.